Voy a simular la carrera de Cristiano Ronaldo Jr. por 15 temporadas. La intención es conseguir 6 balones de oro y 6 Champions. De esta manera superaría a su padre en los logros más relevantes que ha conseguido el portugués hasta ahora a nivel individual. Este desafío lo llevaremos a cabo de la siguiente manera: una temporada en el Sporting de Portugal, 6 temporadas en el Manchester United y remataríamos con 8 temporadas en el Real Madrid. Por último, cabe destacar que tendremos en cuenta todo lo que consiga en estos 15 años. Y ojo, la tarea es bastante complicada, ya que vamos a tener a su padre vigilándonos muy pero muy de cerca. Poderoso like, suscríbanse y vamos a iniciar. Aquí tenemos a nuestro invitado, Ronaldo Jr. Pertenece al Al-Nassr, extremo izquierdo, al menos momentáneamente. 16 años, tiene 13, casi 14 va a cumplir, pero lo vamos a dejar en 16 para que el juego tal vez no nos genere problemas. Estados Unidos, y antes de que se vayan a comentarios a preguntar por qué, porque nació en California. 63 de media, podría estar en 59 más o menos, 58 o 60, pero creo que 63 está perfecto. Movimientos hábiles 3, pie débil 1, 1.70 de estatura, creo que es más o menos la estatura real, y unos 45, tal vez 50 kilos, pero dejémoslo en 45. Calificación medio y medio de defensa. Pie preferido, el derecho, lo sabemos de sobra. Unos números interesantes, perfectos, y vamos con su rostro. Este es el mejor Cristiano que he podido conseguir para darle variedad al episodio y tener un Cristiano. No se parece del todo, pero se hace lo que se puede. No se ve tan delgado como quisiéramos, debería ser más delgado, pero no importa. 28 su dorsal. ¿Por qué este dorsal? Porque fue el dorsal con el que inició Cristiano Ronaldo en el Sporting de Portugal. Bueno, le puse sus mediecillas de esa manera y evidentemente con las botas, con su sponsor más bien Nike, que la verdad no estoy tan seguro si es Nike, pero debe serlo porque su padre lo es. Tiene un valor de 1 millón de euros. Vamos a ficharlo y de esta manera vamos a traerlo a un equipo de fútbol de verdad. Veamos cómo se ponen las cosas en temas de salario. Ahí está Cristiano viendo cómo su hijo ingresa a la sala de negociación. Este Cristianiño, que se ve un poco extraño porque su cabeza no se ve del todo igual a su cuerpo. Mesa, claro que sí. Veamos por aquí, genial, 4 años, 5 para ser exacto. Creo que es mucho, pero hombre, un poco de corrupción, ya saben, la corrupción que nunca falta. Veamos qué dicen, todo en orden, no es exactamente lo que mi cliente pedía, pero perfecto. Cristiano está dispuesto a pagar y le dice: oye, vas a ser grande como yo, vas a ser... Bueno, esa es la idea, recuerden que esa es la idea, tenemos que superar los números de Cristiano. Y en este Sporting de Lisboa tal vez vamos a estar solo una temporada. Ahí está, llega flamantemente a su nuevo club. Ahí está Cristiano, maravilloso. Esperemos que este muchacho cumpla, podamos cumplir el reto, que es superar todos los números de Cristiano Ronaldo en 15 temporadas. Esperemos que él lo logre. Yo lo veo un poco complicado, pero vea, le dieron el 14. Bueno, aquí le vamos a dar nuevamente el 28, aunque la verdad es que yo creería que lo ideal sería enviarlo a préstamo, porque este equipo es bastante bueno, tiene bastante jugadores buenos y la verdad no creo que tenga cabida este chico. ¡Wow! Miren, tenemos propuesta ya del Saint-Étienne, vamos a ver, y también de Argentino Junior. Sería interesante que fuera a probar suerte en la Argentina. Veamos quién se llevó a este muchacho, Argentino Juniors o el Saint-Étienne, no sé cómo se pronuncia. De todas formas, muchachos, ya saben que, Cristiano en este Sporting lo único grande que hizo fue conquistar el corazón de Fergus. Se fue al Saint-Étienne. Este equipo es de la primera o de la segunda división. Vamos a tomar las riendas de ese club porque allá lo vamos a poner a jugar. Le vamos a hacer un overclocking a Cristiano Ronaldo Jr. Ojeada rápido a la plantilla que encuentra Cristiano Ronaldo Jr. Esta plantilla no la conozco para nada, es equipo de segunda división y nuestro muchacho, no creo que podamos meterlo de titular, sería ya demasiado, pero sí va a tener muchos partidos. Vamos al debut, podría ser. Por fin llega el tan esperado debut de Cristiano Ronaldo Jr. Lo curioso es que no lo veo, no lo muestran las cámaras. ¿Por qué será? Bueno, porque todavía ahí está Cristiano Ronaldo, pero su hijo todavía no es, esto está ahora empezando, esto es algo paulatino, esto es algo gradual, esto es algo orgánico. Este señor es la estrella más o menos de este partido, o al menos eso creo. Estamos en segunda división, nuestro Cristiano allá está de fondo, que al final no sé qué dorsal le dieron acá, dejémoslo que toque su primer valor, aunque su primer tiempo sería desastroso, 5.5 de promedio, pero hay que entender que está iniciando, estamos en un tema de adaptación, este muchacho está empezando a participar en partidos profesionales y lo haría de una manera espléndida al minuto 55 cuando le regalaría una asistencia a su compañero, que ahora mismo no sé cómo se llama, lo que importaba
pasaba era que Cristiano estaba participando en la jugada. Esto lo hacía grande, esto empezaba a mostrarnos algo maravilloso, un chico que podría llegar a superar las expectativas del mundo entero. Muy buena asistencia, sé que hasta ahora es la primera, pero esto es orgánico. Por aquí tenía una intención clara de anotar, pero el portero se luciría y lograría sacar ese balón. Terminaría este partido, al final el Saint-Étienne se llevaría los 3 puntos, Cristiano se quedaría con una muy buena asistencia, un partido relativamente bueno, no del todo, pero sí le daría una valoración global de 7.9, estuvo entre los mejores puntuados del encuentro. Me parece maravilloso, pero debemos continuar. No estoy seguro si ascendió este equipo a la primera división, sería algo muy bueno para esta historia, pero no estoy tan seguro. Llegamos a los 16avos de la Copa Nacional. Vaya, aquí sí ascendemos. No había visto los playoffs, decía Barragues League One. Bueno, no decía playoff, aquí sí lo dice, significa que este equipo lo ascendemos, pero de este equipo nos vamos. Pero antes, veamos las estadísticas de nuestro muchacho, que jugó 23 partidos, solo hizo 2 goles, pero tranquilos, está empezando. 4 unidades de crecimiento, ya tiene 17 años, su promedio fue de 6.71, no estuvo tan mal. Financieramente hablando, ya es un jugador de 2.3 millones, tuvo un 91% de crecimiento y su salario miserable fue de 520.000 euros. Aquí aparecen solo 500, pero el Sporting está pagando 9.500 de su salario. Entreguémoslo, concluir préstamo, perfecto, y regresemos al Sporting, o mejor, ¿qué tal si nos vamos directamente a Manchester? Tomamos las riendas de este Manchester, ahora con Cristiano Ronaldo al mando. Este es el Manchester United que hemos encontrado. Højlund será indiscutible titular, este señor también, y Rashford, evidentemente. En el medio campo nos vamos a quedar con este muchacho, Casemiro y este Hopberg que está por aquí. Álava, increíble, y Martínez como titulares. Foyt, esto también me gusta. Aquí tenemos a este señor y también tenemos a Malasia. A Sancho seguirá con nosotros, no se venderá. Y este Ferguson que me gusta, me parece que está interesante. Y por aquí ya algunos conocidos de la plantilla, aunque vamos a vender varios. Este señor no está invitado a este proyecto. Pero veamos cómo se encuentra nuestro invitado. Ya lo tenemos aquí totalmente perfilado y lo vamos a comprar. Tiene un valor de 2.3 millones. Está costosito, pero no importa. Le hemos puesto salario grandecito. Bueno, no tan grande, 20.000 de salario, creo que está perfecto. Llega al club donde se supone que su padre consiguió... ¿Cuántos balones de oro consiguió? 2. Bueno, los que sea. Aquí en este club Cristiano jugó 6 temporadas. Nosotros vamos a jugar 6, pero en la primera yo creo que lo vamos a enviar a préstamo porque este Manchester está muy brutal. No sé si le podemos dar minutos. El 31. Ese número está extraño, pero no importa. Ahí está padre e hijo. Veamos qué sucede con este muchacho. Un equipo de su país se interesa en él. No creo que quiera ir a jugar con Lionel Messi, aunque él lo admira, ¿no? Creo que es su ídolo, si no estoy mal. No, pero tenemos que quedarnos en Inglaterra porque queremos triunfar. Inglaterra es el mejor lugar, o España o algo así. Hasta River Plate se interesó en este muchacho. La verdad es que esa experiencia tiene que ser brutal de jugar en la Argentina, una de las cunas del fútbol. Pero no, yo creo que lo mejor es que se quede en Inglaterra. Esta propuesta sí me gusta. Ahí me tienen que esta sí me gusta. Compro por 2 años. A ver qué pasa. Muy bien. Se va al Southampton. No sé si está en primera división el club, pero sí sé que nuestro muchacho allá va a tener minutos. Va a venir muy crecidito. Yo creo que un par de temporadas allá le vendrían bastante bien. Aunque, muchachos, no estamos consiguiendo mucho que digamos. Hemos encontrado un Southampton, digamos que interesante, pero con jugadores, o con la necesidad más bien de jugadores como este. Y para poder armarle un proyecto interesante a nuestro invitado, creo que es idóneo hacer este tipo de fichajes. Lo hemos comprado al Chelsea, vamos a imaginar que no funcionó y veamos cómo queda nuestra plantilla. Es justo esta, tenemos a Edosi, también tenemos a este Alcaraz que lo voy a dejar de titular, es Sulemana también que lo vamos a cambiar a extremo derecho. Por aquí tenemos estos jugadores, yo creo que este es el más top de momento. Creo que estamos perfectos, 50 millones de presupuesto que tiene este club, está perfecto para mejorar esta plantilla, aunque yo creo que no fichamos más. Cristiano no será titular, pero sí jugará muchos o tendrá muchos minutos. Tal vez este no sea el momento indicado para el debut de nuestro muchacho, pero lo vamos a hacer y no nos importa porque él tiene calidad y la va a romper. Estoy seguro que sí. Vamos a intentar con este muchacho hacer algo interesante. Le dimos dado el 28 y debuta también Gallagher. Este es el segundo partido de la temporada y miren aquí nuestro chico lo que hace. Excelente.
Para ser honesto, este iba a ser uno de los peores debuts que vamos a ver en este episodio. Aquí empezaría anotando el Chelsea con este señor Jackson que nos ocasionaría muchos problemas, pero esta jugada es la que volvería terrorífico este debut en Premier League de Cristiano Ronaldo Jr., que debutaría así. No creo que su padre estuviera orgulloso de esto, yo creo que se sentía un poco mal, pero bueno, el fútbol es así, cometemos algunos errores en ocasiones y esto, bueno, este sería el error de este señor. Esto nos obligaría a simular el resto del partido porque, para ser honestos, no nos interesa seguir viendo una historia en la que el protagonista no está presente. Terminaríamos 1-1, empatados y Cristiano expulsado. Termina la temporada con un Southampton de media tabla para arriba, no está tan mal la cosa. No conseguimos nada a nivel local y está muy complicado ver a nuestro muchacho en esta sección, así que vamos a ver su desarrollo. El jugador que pertenece al Manchester United, 27 partidos, 9 goles y no tuvo asistencias. Ojo, 5 unidades de crecimiento, le fue bastante bien, 6.66 de promedio y su costo, su valor comercial ya es de 5 millones y medio, 161% de crecimiento y el salario de esta temporada le permitió ganar 1.040.000 euros. Muy bien, creo que van a ser 2 millones porque son 2 temporadas aquí. Creo que no le fue nada mal. Antes de pasar a la siguiente temporada, quiero ver el rendimiento de este muchacho, que supuestamente era el titular, 6.39 y Cristiano tuvo 6.66, lo que significa que Cristiano incluso jugó más partidos. Es el titular para la próxima temporada. Hemos avanzado directamente al final de la temporada, una temporada bastante regular para el Southampton, pero bueno, es un equipo más o menos de esta categoría. Es el séptimo jugador de la plantilla. Bueno, solo hizo 2 goles. En fin, 40 partidos, bastantes, 2 goles, 4 asistencias. Muy bien, ya tiene 18 años y 4 unidades de crecimiento. Yo creo que ya tiene lo necesario para ser titular en el Manchester. 6.51 de promedio, un poco más bajo que el anterior. Financieramente hablando, ya es un muchacho de 22 millones. Ojo, 214% de crecimiento, qué maravilla. Tiene el mismo salario de la temporada anterior. Regresemos al Manchester porque ya este muchacho puede ir pisando fuerte. A ver, por fortuna el Manchester lo hemos encontrado medianamente parecido al que había, Højlund, Antony, Rashford. A esta plantilla hay que prestarle mucha atención porque aquí vamos a durar bastante. Y Ronaldo evidentemente no va a poder ser titular por este pequeño problema, pero bueno, ya veremos más adelante qué sucede con nuestro muchacho. Vamos al final de la temporada, aguante si algo extraordinario ocurre. Por fortuna este Manchester está en Champions. Bueno, digo por fortuna porque ya sabemos que a veces no participa. Este es el segundo partido de Champions y le vamos a dar titularidad a Cristiano. Este es un evento realmente importante en su carrera deportiva porque es su primer partido a nivel internacional, bueno, a nivel de la élite del fútbol en Champions, en su debut en Champions, en la competición en la que su padre prácticamente es el rey, ¿no? El señor Mr. Champions. Veamos qué sucede, cómo le va en este debut a Cristiano Ronaldo Jr. con este Manchester que, bueno, no le está yendo muy bien en liga. Vaya partidito que le esperaba al Manchester a manos de los alemanes. Estos alemanes realmente iban a generar un partidazo, iban a crear una gran presentación en este partido. Cristiano solo tendría esta ocasión que increíblemente falla. Terminando el primer tiempo, su puntuación era muy baja. Realmente su partido fue desastroso, mientras que los señores del Borussia Dortmund seguían divirtiéndose. 2-0, un penalti provocado, un 3-0. No, esto era una completa locura, un debut para olvidar. Por allá en el minuto 90, alguien del Manchester recordó que había que hacer goles y así fue. Terminaría el partido realmente desastroso para nuestro equipo y también para nuestro muchacho. De esos momentos duros para olvidar. Terminaría con una puntuación de 6.9 y este era simplemente un partido para, como dije, olvidar. Un mal inicio en Premier League, bueno, en este Manchester, pero tranquilos que hay tiempo. No tenemos FA Cup, muy bien, primer título para nuestro muchacho. Ronda 3 de la Carabao. Nos fue terrible en Champions y aquí también nos fue bastante mal. El tema del goleo está muy abajo. Caramba, mírenlo donde quedó, justo aquí. Bueno, pero jugó 22 partidos, lo cual es bueno, hizo 2 goles y 2 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 6.68 de promedio. Creo que no está nada mal. Financieramente hablando, es un jugador con un 39% de crecimiento, lo que significa que cuesta 32 millones. Su salario está muy bueno, es de 60.000 en este regreso al Manchester, lo que significa que ganó algo así como unos 3.120.000 euros para esta temporada. Muy bien para el chico.
regresó con su 28, ¿no? Ojo que he hecho algunos fichajes para mejorar la plantilla. He traído a este señor, también he traído a Caicedo, porque ya hay jugadores un poco veteranos y los necesitamos de cara al futuro, ¿no? Martínez sigue, Jiménez también, este chico sigue, este también, y trajimos al señor de Jalo, Thiago de Jalo, que va de cara al futuro perfecto. Vamos a iniciar esta temporada y veamos cómo le va a nuestro muchacho. Regresamos a la Champions, eso está bien. Perdimos esta final, ronda 4 de la FA Cup, ronda 4 de la Carabao Cup. A nivel goleo no le está yendo tan bien, pero está progresando. 32 partidos, 7 goles, 1 asistencia, 4 unidades de crecimiento. Yo creo que ya le podemos dar titularidad. Yo creo que sí, porque tuvo un promedio muy interesante, 6.9 de promedio. No está entre los más costosos, pero ya es un jugador que ronda los 65 millones, un poco más. Y su salario de 60.000 es exactamente igual al de la temporada anterior. Ojo que hicimos algunos cambios. Aquí, como pueden ver, ya lo aumentamos a 1.75 de estatura. Yo creo que ya con aquí 4 años de recorrido, yo creo que ya puede más o menos medir eso. 55 kilos, creo que lo dejé muy delgado. Posiciones, vamos a agregarle más posiciones esta temporada para la próxima que venga, teniendo en cuenta cómo se desarrolla esa temporada. Yo creo que el futuro de Rashford, que ya tiene 30 años, por temas de corrupción, llega a su fin en el United, porque ha estado mucho de rumba. Ustedes saben que se le ha pasado de rumba a Marcus Rashford. Eso no está bien, además ya tenemos a alguien perfecto. ¿En qué temporada vamos? Bueno, no importa, vamos a la siguiente. Vamos a manipular las cosas y vamos a darle titularidad a nuestro muchacho. Ya saben, Cristiano está al mando, ya siente que su muchacho es lo suficiente para, o tiene lo suficiente mejor para ser titular, y Rashford simplemente se va al Wolverhampton. 132.3 millones. Tiene 30 años. Nosotros estamos perfectos con Cristiano Ronaldo Jr. Sexta temporada a nivel global en lo que va corrido de su carrera y la quinta en el Manchester United. Le queda una sola temporada aquí y aquí ha logrado conseguir la liga. Muy bien por Cristiano. También consiguió la Community y la FA Cup. Pedazo de temporada para los Red Devils. ¡Wow! El rey absoluto de Inglaterra. ¡Qué locura! Aunque en Champions la cosa no fue del todo bien, solo llegamos a octavos. Todavía no lo vemos en estas instancias, pero en FA Cup le fue un poco mejor. 10º lugar. Ya es el tercer máximo goleador de la plantilla. 59 partidos, 22 goles, al nivel prácticamente de Mason Mount. Una asistencia, ya tiene 21 años y 4 unidades de crecimiento. 7.27 de promedio. Fantástico. A nivel financiero, tuvo un 117% de crecimiento. Ya es un jugador de 133.5 millones. Y su salario, obviamente, se duplicó por la titularidad. Quedó en 120.000 euros a la semana, lo cual le representan 6.240.000 euros para esta temporada. Maravilloso. Un poco rápido para estas estancias, pero hay que ir prestando atención, aunque derrotar a Kowloon dentro de nuestro propio equipo va a estar complicado. Al parecer, la despedida de Cristiano de este equipo va a ser, o podría mejor llegar a ser, por todo lo alto. Vamos a una finalísima, vamos a tener aquí también un derby, vamos a enfrentar a Haaland, vamos a ser fantásticos, y Cristiano Ronaldo Jr. podría llegar a despedirse de la Premier League de una manera muy satisfactoria con una Champions. Creo que tenemos Liga, sería la segunda de manera consecutiva, no estoy seguro, pero en caso tal, con solo ganar esta Champions estaríamos perfectos. Aunque, como saben, esto no es nada fácil. Aunque miren este pedazo de gol que nos regalaría el señor Kowloon. Una muy buena definición, una jugada en individual, una jugada de esas en las que subestimas al delantero, no tienes en cuenta el poderío que tiene este muchacho, simplemente lo dejas avanzar y él nos demuestra cómo se hace. Ojito, al minuto 28, porque llegaría el aporte mejor de Cristiano Ronaldo Jr. a este partido. Anotaba su primer tanto en una final de Champions, un primer tanto que podría darle esta orejona a los Red Devils, y eso sería fantástico porque él participaría. Miren qué buena definición, un brinco, un salto mejor, un poco extraño, definió con la mocha y balón adentro. No lo podía creer Guardiola, que decía, hombre, ¿por qué no tenemos a este chico en el City? Pues eso no iba a pasar, al menos de momento. Descontarían los Citizens, pero el tiempo no les ayudaría. Esto terminaría muy a favor nuestro. Nuestro muchacho, valga la redundancia, iba a celebrar o se iba a despedir de Old Trafford por todo lo alto, con una final de Champions y ganándola. No sé su padre cuántas finales ganó, pero en fin. Wow, creí que habíamos ganado la liga, pero no fue así. Pero sí tenemos Community y también FA Cup, Carabao Cup nuevamente y Champions League. 7 títulos en 2 temporadas, muy bien para nuestro Cristiano. Estuvo segundo en el goleo de la liga y cuarto en Champions. Fue el máximo anotador de el Manchester United
United de esta temporada. 64 partidos, 35 goles, 5 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.55 de promedio. Es el segundo más costoso de la plantilla, 166.5 millones y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Le resta un año de contrato. Quiero que miren aquí, ya es un jugador de 1.79 de estatura y 78 kilos de peso. Tomamos las riendas de este Madrid. Llega Cristiano. ¿Se imaginan? Una pregunta, chicos. ¿Se imaginan ustedes que Cristiano algún día fuera DT de este club? Bueno, sería interesante. Chicos, este es el Madrid que hemos encontrado y esto está hecho un desastre. Aquí vamos a tener que aplicar lo que sucedió con Cristiano Ronaldo en la vida real, que creo que llegó como delantero centro. Aquí necesitan es un delantero centro porque la posición de Cristiano está muy bien ocupada. Este señor tiene 29 años, todavía tiene mucho por dar. Este también tiene 29 y Jude 27. Perfecto, pero tenemos que buscar a alguien para acá. Tenemos que hacer una cantidad de fichajes. Este Madrid está llevado. No sé si ya lo habían notado, pero nuestro muchacho ya solucionó su tema de nacionalidad y ahora es integrante de la selección portuguesa que está en Copa del Mundo. En las anteriores, bueno, creo que no le habíamos prestado atención porque tenía otra nacionalidad y en la competición de la Euro como tal, anterior, la de 2028, no fue convocado, entonces no se tuvo en cuenta. Aquí ya está convocado, estoy seguro, y tiene octavos de final contra España. La compra fue bastante alta. Aquí nuevamente tenemos a nuestros muchachos negociando, digo Cristiano y su padre, ese Cristiano que realmente no se parece mucho, hay que reconocerlo. Esencial, sí señor, extremo izquierdo, tenemos que pasarlo a extremo, a delantero centro, porque creo que es donde mejor podría jugar. 480 millones de cláusula. No, yo creo que le vamos a poner 1000, aceptémosla, pero lo vamos a poner en 1000, que es supongo que lo que vamos a ofrecerle 300.000 euros, a ver qué sucede. Y dice que sí, que es una oferta maravillosa. Muy bien, chicos, ahí está. Llega Cristiano Ronaldo Jr. al Real Madrid a jugar el resto. Nos quedan 6 temporadas aproximadamente, o 7. Las que queden las vamos a jugar en este club y veamos qué consigue acá. Yo creo que aquí sí podemos ir por el Balón de Oro. Déjenme ver, claro que sí. Llega con su... ¡Ay! Con su cuello tan delgado. Llega como toda una estrella Cristiano Ronaldo Jr. recorriendo los pasos de su padre. ¿Cuántas temporadas en el Manchester? Fueron 6, una en el Sporting de Lisboa, entonces serían 7, lo que significa que le quedan 8 temporadas. 8 temporadas en el Real Madrid. Veamos cómo le va a nuestro muchacho, que no, ¿qué dorsal le irán a dar? 9, perfecto, sí, ese fue el que le dieron a Cristiano, creo, cuando llegó. Vamos a convertirlo a delantero centro y porque yo creo que ahí en esa posición puede jugar un poco mejor. En la posición que tiene también juega bastante bien, pero de delantero centro es donde más creo que lo necesita este club. Bueno, aquí por desgracia nuestro muchacho tuvo una muy buena, Portugal como tal tuvo una muy buena presentación, es el tercer mejor equipo del mundo. La victoria se la llevó Francia. Quiero que vean lo que se hizo, las ventas, se compraron algunos jugadores, Vinicius continúa evidentemente, Rodrigo y este tridente con Cristiano. Por aquí tenemos a Bellingham, trajimos de regreso a Camavinga que estaba por allá en un lugar indebido y hemos fichado también a este señor Zaire Emery. Teníamos un extremo izquierdo de 87, 88 de media que nos dio muy buen dinero, más de 130 millones y pudimos hacer algunos otros fichajes como el de este señor Araujo que no fue tan costoso. Trent ya estaba con nosotros y el otro fichaje costoso fue el de señor Malasia, que saben muy bien que Cristiano Ronaldo, el bicho, ya lo conoce porque lo dirigió en el Manchester United y es un grandísimo jugador. Esos son los fichajes que hicimos. Por aquí viendo la caída de Courtois, jugará una temporada y este señor ya está preparado para asumir el rol de titular. Vamos a seguir con Reinier y con Thuram. Por aquí también este Figueroa que estaba con nosotros y este aquí muchacho que está por aquí. Hemos vendido también a La Taza por un muy buen dinero. Este señor al final se cayó la negociación, o creo que está en negociación por 30 y tantos millones, pero si no se vende, ¿qué edad tiene? Podría quedarse con nosotros. Muy bien, chicos, veamos qué sucede esta primera... Ah, no, vamos al debut de Cristiano. Sí, señor, el debut, porque tiene que ser todo un evento. ¿Estamos de locales? Sí, estamos de locales. Estamos en el Santiago, por Dios santo. ¡Qué maravilla! Ahí está, el poderoso. Bueno, no vamos contra un equipo tan potente, pero sí vamos con un jugador o con unos jugadores muy potentes. Ese Zaire debería ser como el 8 tal vez, o el 6, démosle el 6 y el 8 a Camavinga. Muy bien, el mejor club del mundo, ahí está. Perfecto, George. Y aquí está Vinicius, pero lo enfocan más a él. Ahí está Cristiano saludándose. Aquí la hinchada del Santiago Bernabéu, expectante a qué sucede con ese 9 que está allá de fondo y que podría llegar a ser el mejor 9 del mundo, porque esa es la intención. Este sería el debut soñado.
Un debut maravilloso, lo estaba intentando nuestro muchacho, estaba mostrando todo su power, aunque al minuto 36 llegaría el primer tanto del equipo visitante, luego nos rematarían con otro más y quedaríamos muy tristes, pero no se preocupen porque viene la magia. Cristiano Ronaldo Jr., minuto 52, miren qué calidad, qué velocidad y buena definición. Su primer tanto en España, su primer tanto en el Santiago Bernabéu, su primer paso a la historia maravillosa que iba a dejar. Así iniciaba una celebración un poco extraña, pero él empezaba a mostrar su poderío. Qué buen despliegue de velocidad y qué buena definición de este bichito que ya no estaba o ya no era un bichito, sino tal vez un bichote. Aquí una maravillosa asistencia y una definición con muchísima, pero muchísima calidad, muchísima clase. Aquí festeja como le gusta a la hinchada madridista, como Cristiano Ronaldo. Así festeja el bichito, que como dije, ya estaba empezando a ser un bicho y terminaría siendo un bichote. ¡Ay, chicos! Buen doblete esta tarde, estaba teniendo el debut soñado nuestro muchacho, la asistencia también mágica, ¿no? Mucha calidad en esa asistencia y también en la definición de nuestro invitado. Una vez más, porque es maravilloso. Perfecto, pero habría más. Ojo, buena asistencia, buena velocidad y definición mágica. Nuevamente el bicho o el bichito. Buena definición, buen gol, tercer tanto. Un debut, como dije, totalmente soñado. El debut que quisiera tener cualquier delantero en el mundo, cualquier jugador. 3 goles esta tarde, eso ya le daba el pichichi y la hinchada estaba diciendo, oye, valió la pena este muchacho parece que sí trae los genes de Cristiano Ronaldo adulto en sus venas. ¿Por qué? Porque está demostrando que es brutal. Muy buena o muy buen hack trick. Vamos a una asistencia, aquí define muy bien el señor Marvin y asistencia de Cristiano. 3 goles, ojo al dato, 3 goles y una asistencia. Este señor, por hacer homenaje a Cristiano por sus 3 goles, celebra igual que el bicho y también por hacer honor a su, una antesala, digámoslo así, a su DT. Aquí lo intentaría, pero el portero figura. Muy buena definición, al final terminaría el partido, nuestro muchacho se llevaría su pelota a casa como debe ser y la puntuación no podría ser más que perfecta. Vamos a otro debut, pero al debut de Cristiano Ronaldo en Champions por o con mejor el Real Madrid. Esto también es todo un acontecimiento. Este es un partido que no debería ser complejo contra el Lorient. Solo necesitó 4 minutos, 4 miserables minutos para empezar a demostrar su calidad, su poderío, su ambición goleadora. Y aquí le mostraba todo el Santiago Bernabéu que definitivamente él era la mejor opción que pudo tomar el Real Madrid en su delantera. Miren, rapiditico, 4 minuticos y ya el Madrid se ponía a ganar, pero ojo, porque a veces nos confiamos demasiado y estos equipos chicos que creemos que lo podemos controlar completamente, nos empiezan a hacer la fiesta. ¡Ay! Ya lo hemos visto. Por aquí lo seguía intentando el bichito, pero no lo lograba. Una más, pero el portero estaba haciendo figura. Solo en el minuto 81 por fin llegó el tanto nuevamente de nuestro Salvador o del Salvador del Real Madrid. El señor Cristiano Ronaldo Jr. completaría su doblete, su debut de Champions estaba siendo espectacular, pero el equipo estaba perdiendo 3 puntos en casa. Bueno, en este momento serían solo 2 y eso no está bien. Ya saben que es el Real Madrid y perder en casa nunca es una opción y menos en competiciones como esta. Al final tendríamos una ocasión en los pies de Jude Bellingham que por desgracia no entró. De esta manera terminaría el partido, todos un poco tristes, dejaron escapar 2 puntos en casa contra un equipo que se supone debería ser medianamente tranquilo, pero no lo fue. Pero para esto también podemos reconocer la buena actuación de Cristiano Ronaldo Jr. Vamos a continuar. No estamos nominados al Balón de Oro y eso está mal. No logramos ser campeones de la liga, pero bueno, claro que el segundo lugar realmente en este Madrid no importa. Y a nivel copero, la verdad, estuvo muy mal. Caímos en octavos de final por Champions y a nivel individual nuestro muchacho no le fue muy bien, que diga. Y el mejor asistente fue Belly. Le fue bastante regular en su primer año, bueno, digamos en el tema de adaptación. 50 partidos, 16 goles, 2 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.06 de promedio. Es el tercero más costoso, 194 millones.
mes y 300.000 a la semana le permitieron subir a 15.600.000 euros de salario. Muy bien, va muy bien, cláusula de 1.000 millones. Tenemos nominación al Balón de Oro. Ojito, ojito, porque puede ser nuestro muchacho. Ojito, oh, sí, qué maravilla. Cristiano Ronaldo Jr. gana su primer balón. Esta es la temporada número 9, si mal no estoy, 31-32. Creo que sí, es como la novena, lo que significa que tardó 9 años desde sus inicios. A los 16 inició y a los 25 su padre lo consiguió, creo que a los 24, su primer Balón de Oro. Bueno, más o menos por ahí, chicos. Ayúdenme a llevar esa cuenta. Ahí está. Celebra feliz. Su padre también feliz. Dios santo, de verlo como triunfa. Primera final de Champions en un hermoso estadio, que es Old Trafford. Chicos, un estadio que conoce muy bien nuestro invitado. Tenemos la primera final con el Madrid más bien, y lo va a jugar contra un equipo que él conoce bastante bien, contra un terreno de juego que conoce bastante bien, y no entiendo por qué no le dieron la otra equipación al Manchester. Concentrémonos porque esto puede ser difícil, esto puede ser complicado. Iniciaría el bichito haciendo maravillas. Miren qué buen disparo, pero gigante el portero del United. Este tiro libre le regalaría o le daría la opción al United de ponerse arriba. Aquí lo seguía intentando Cristiano. Tenemos un penalti que nos amargaría la noche, el 2-0 a favor de los Red Devils. Le daría la Champions, le daría esta victoria a un equipo que conocemos y que Cristiano conoce bastante bien, pero que por desgracia ahora nos pone a llorar y a ellos a celebrar. Continuemos. Nos quedamos con la liga, perfecto. Perdimos este superclásico y también esta final. Esta competición nos fue terrible y pues esto ya lo acabamos. Vaya, interesante, nuestro muchacho le fue terrible en el tema del goleo y en las asistencias ni qué. En Champions también fue horrible la participación de Cristiano. Bueno, es que el Balón de Oro no tuvo una gran temporada. 52 partidos, 18 goles, una asistencia, una unidad de crecimiento y 7.15. Muy bien. Ojito que Portugal por campeonato europeo avanza a las semifinales. Esto es maravilloso. Vencimos a Portugal y esperamos jugar la final, sea con Dinamarca o Inglaterra. Inglaterra preferiblemente. Esta es la selección que nos hemos encontrado. Rafael Leao, evidentemente Cristiano y Forbes. Bueno, este es el tridente portugués. Tenemos a Neves, Florentino y Fernández, Silva, Araujo, Dalot y por último Méndez. Terminamos con Costa. Muy bien, una suplencia interesante. Wow, Joao Félix. Interesante. Hermosa la intro, pero vamos al fútbol. Yo creí que nos iba a tocar con un equipo un poco más potente, aunque no hemos ganado el partido. Me hubiera gustado con Inglaterra, pero no fue posible. Minuto 14. Buena asistencia para Leao y una definición maravillosa. Una hermosa definición. Esto le daba momentáneamente el campeonato a la selección lusa. Luego llegaría el segundo, el minuto 27. 13 minutos después tendríamos ya el segundo. Esto nos daba mucha tranquilidad. Estábamos coronándonos como los mejores de toda Europa a nivel selecciones. Ahí celebraba Cristiano, pero por aquí llegaría el descuento de los daneses. Un descuento que no debió pasar, pero pasó. Ojo aquí, buena asistencia para Cristiano y gol. Balón adentro. Aquí arriesgó su propia integridad física, pero llegó el tanto de Cristiano, el minuto 64, la colaboración de este muchacho que viene de ser el goleador del club grande como es el Real Madrid, ¿no? Un club maravilloso que, en el cual está consiguiendo balones de oro, está consiguiendo mucho éxito. Buena asistencia de Leao, sin ningún tipo de egoísmo y buena definición de Cristiano. Maravilloso. Atentos porque el favor sería devuelto para el señor Leao. Ojito a la siguiente jugada. Buen control de balón de Cristiano. Se va, no entiendo por qué se frena un poco y luego ve que su compañero llega y está dispuesto a anotar. Esto ya era una goleada 4-1 ante los daneses, una goleada que se veía venir al menos sobre el papel. Aquí este señor le hace homenaje a Cristiano y a su DT, celebrando como el bicho. Muy bien, como dije, esto ya era una goleada realmente cómoda para nosotros, campeones absolutos de toda Europa a nivel selecciones. Grande Portugal, grande Cristiano Ronaldo Jr. y también el bicho. Continuemos. No nos nominaron al Balón de Oro, claro.
La temporada anterior fue asquerosa. No vamos a estar acá. Seguimos campeones de liga. Muy bien. Campeones de Supercopa. Semifinales de la Copa de España. Terrible en Champions. Fue mucho mejor a nuestro muchacho en el goleo. Cuarto lugar. Y sus estadísticas son bastante buenas. 53 partidos, 30 goles, 3 asistencias. Ya tiene 25 años, una unidad de crecimiento. 7.55 de promedio. No consiguió goleo en ninguna otra competición. Creo que la temporada anterior no vimos lo financiero. El salario es exactamente igual. El de 300.000, 15 millones y algo. Perfecto. Nominación al Balón de Oro, maravilloso. Y tenemos nominado y también tendremos ganador. No lo sé. Nominado, ganador. Sí, señores. Segundo balón, no de manera consecutiva, pero sí es su segundo premio. Edad 27 años. ¿Cuántos tenía Cristiano en este momento? Bueno, ¿cuántos años tenía cuando ganó su Balón de Oro mejor? ¿28? ¿O cuánto? No sé, no lo tengo muy claro, pero sí tengo claro que este señor es un campeón. Vamos a continuar porque esta escena ya la hemos visto. Volvemos a repetir final de Champions y lo curioso es que lo volvemos a hacer con el Manchester United. Ese equipo quedó muy potente, quedó muy fuerte porque está participando en Champions, seguramente está consiguiendo ligas, seguramente la está rompiendo. Miren este Cristiano como lo muestra y nosotros también, evidentemente. Entonces, los encuentros aquí, bueno, al menos en esta historia, el United es de los mejores del mundo, si no el mejor, aunque nosotros también somos buenísimos. Partido un poco aburrido y tuvimos que esperar 88 minutos tanto para ver el gol como para ver a nuestro muchacho realmente haciendo algo magnífico por este partido. Estaba muy complicado, muy enredado. Realmente este Manchester se ha convertido, o lo hemos convertido en un equipo bastante poderoso y esto, bueno, no nos deja muchas opciones a la hora de desplegar buen fútbol, pero aún así logramos tener esta gran genialidad de Cristiano, un despliegue de velocidad impresionante, una definición magnífica y su ex compañero Onana no pudo detenerlo. De hecho, ningún defensa pudo hacerlo y esto sería lo único que haría este Madrid, campeón en esta Champions. 1-0, ganamos por la mínima diferencia, un poco triste, pero se consiguió el objetivo. Tenemos Liga, perdimos esta Copa. Esto también, tenemos esta maravillosa Champions. Otra vez le fue regular en el goleo a Ronaldo y en las asistencias también. Un poquito mejor en Champions, en el tema del goleo. Veamos, 56 partidos, 26 goles, 3 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.38. Es el más costoso de la plantilla, 257.5 millones y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Nominación al Balón de Oro, perfecto. Wow, ganamos el Balón de Oro, pero no sé qué pasó con la animación, se saltó. Bueno, pero lo ganamos, que es lo que importa. Chicos, las finales de Champions están haciendo costumbre. Ay Dios, esta vez vamos contra el Inter. Este Madrid, a pesar de que se nos han ido algunos jugadores por temas de simulón, tenemos que hacer fichajes en la próxima temporada para poder terminar bien. Algunos jugadores se están yendo por, bueno, que se aburren, otros se les vence el contrato y bueno, en fin. Ahí vamos a ver qué sucede, chicos. Fichamos la próxima temporada, de momento concentrados porque los italianos están con intención de llevarse esto. Tanto va el cántaro al agua. Al final se revienta, muchachos. Intentó y aquí dudaron de la capacidad del bicho. Dudaron de la capacidad de nuestro muchacho y mírenlo definiendo. Balón, recibió un balón de pecho. Muy buena definición. Espectacular la asistencia. Aplaude su padre y esto realmente se pone... ¡Ay! Dios. Siempre. ¡Ay! Aquí sí no se salva. ¡Ay! La asistencia del bicho. Y vamos a celebrar como... Ya saben que también Vini suele hacerlo de vez en cuando. Celebrar como su ídolo Cristiano. Es difícil quitar el balón. ¿Por qué es tan difícil? ¡Ay! No puede ser. Dios, no puede. ¡Ay! Muy bien. Tranquilos, que ahí está el bicho. Tranquilos. Y ahí está nuestro muchacho. Ahí está nuestro muchacho. Vamos rápidamente porque... wow, Vinicius está agotado. No tenemos recambios para Vinicius. ¿Por qué? Uy, lo tapó el portero. Muy bien. Uy, muy bien. Ellos lo arruinaron y nosotros ahí lo celebramos, muchachos. Un gol que, hombre, no lo esperábamos, pero que nos sirve muchísimo. Hemos dado muchísimo en levantarse, somos campeones
pero por poco que no contamos la historia, chicos. Otra Champions más. Ahí está, celebran los muchachos en el vestuario porque se lo merecen. Campeones de la liga, perdimos esto y aquí tampoco ganamos. Campeones en Champions, máximo anotador nuestro muchacho. En Champions ocupó el cuarto lugar. Máximo goleador de esta temporada, 56 partidos, 37 goles, 4 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.71 de promedio. Contrato renovado, ahora es un jugador de 266.5 millones. Su contrato o su salario de 470.000 a la semana le permitió ganar 24.440.000 euros esta temporada. Chicos, creo que olvidé mostrarles, teníamos campeonato europeo, Copa del Mundo esta temporada y no la jugamos porque, bueno, sí la jugamos, pero la perdimos, no clasificamos, o creo que sí les mostré eso. Nominación al Balón de Oro, perfecto, y tenemos otro premio para nuestro muchacho. Tenemos Liga, por aquí perdimos, ¿qué pasa con las copas? En esta también, ¿dónde quedamos? Cuartos. Supercopa de Europa, muy bien. ¡Wow! Ganamos esta Champions y no me fijé, chicos, me fui de simulón y no la vi, lo siento. Ronaldo, tercer lugar del goleo y en las asistencias mal. Por aquí ocupó el quinto lugar. Bajó al tercer lugar del goleo, 57 partidos, 28 goles, 2 asistencias. Ya tiene 29 años y se mantuvo en 97, 7.48 de promedio. Salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la... ¿qué temporada? ¿La 14 o la 13? Bueno, no importa. Nominación al Balón de Oro. A ver, ¿será que nuestro muchacho se lo lleva? Yo creo que ya por aquí está superando a su padre. Sí, señor. Ay, Dios, muchachos. Este señor solo sabe ganar balones de oro. Ay, ¿cuántos lleva hasta aquí? Bueno, yo creo que ya superó a su papá o lo está superando o lo iguala. No la tengo muy clara. En postproducción me toca averiguar porque ya son muchos. Muy bien, Cristiano. Vamos a continuar. Campeones de Liga, Supercopa, Supercopa de Europa, semifinales de Champions. Quinto lugar del goleo. En Champions también le fue regular. Noveno lugar. Máximo anotador del club, 55 partidos, 26 goles, 1 asistencia. Ya tiene 29 años y se mantiene en 97, no creció. 7.40. Financieramente hablando es el más costoso, se mantuvo y tiene el mismo salario de la temporada anterior. A falta de una fecha, el Madrid está en el tercer lugar. Muy mala temporada. Si ganáramos el siguiente partido, aún así no alcanzaríamos a ocupar siquiera el segundo lugar, porque el Barcelona también le fue terrible. Nos falta una fecha, pero es que tenemos una final por jugar y quiero rematar el episodio con eso. Por aquí nos fue mal, aquí sí nos fue bien. Muy bien, Supercopa de Europa. Y aquí nos fue terrible. Miren, perdimos, caímos a el infierno de la Europa League. Bueno, digo infierno para un equipo como el Madrid, pero vamos a disputar la final. Vaya temporada que tuvo este chico en el tema del goleo. 58 partidos, 44 goles, muy bien, 2 asistencias. Termina de 30 años, una unidad de crecimiento y su promedio fue de 7.52 en toda la temporada. Tenemos valor de 280 millones, un 15% de crecimiento y 470.000 a la semana, lo mismo que ganó la temporada anterior. Chicos, vamos a jugar el partido y luego hacemos el medio pedazo de resumen de 15 años sobre este muchacho. Vamos al lío, como dicen los españoles. Vamos rápidamente a tomar el control de este partido. Veamos cómo nos va. Miren qué buena recuperación de Cristiano. Le quitó el balón, le quitó el balón, le quitó el balón. Miren esto, ¿será que lo van a dejar definir? ¿Lo van a dejar definir? No, señor. Quiso que su compañero se llenara de gloria y por eso él va a celebrar medianamente parecido a él. Ay, chicos, miren qué bien ahí Cristiano dejando el egoísmo de un lado y viendo cómo... Increíble lo que hizo el defensa, se quedó quieto y solamente esperó que llegáramos a anotar. Ay, miren qué bonita jugada ¡Uy! Pegó en el palo. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios! No puede ser. Jugada sucia. ¡Uy, qué golazo! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué maravilla de gol! No fue de Cristiano, pero sí fue de Rodrigo, que ya es un veterano de 36 años. Y que aquí nos regala o nos muestra todavía la calidad que tiene. Miren, lo dejaron definir, creyeron que desde ahí no era capaz de introducir ese balón y miren qué maravilla. Muy bien. Ojo que termina el partido, chicos. Termina y nos llevamos esta copa. No estoy muy seguro de que Cristiano Ronaldo esté feliz de ver a su equipo y a su hijo en esta competición. Pero bueno, lo recompenso un poco con ganar la Europa League. Chicos, mientras ellos celebran, veamos el resumen porque va a estar interesante, muy interesante lo que hizo este muchacho en 15 años. Son 15 años, no lo olviden.
Resumen un poco flojo, diría yo. Ligas en Inglaterra consiguió 1, Community Shield consiguió 2, Carabao Cup 2, FA Cup 3. Ligas en España 6, Supercopas de España 3, Supercopas de Europa 3 y Champions League 3. Europa League consiguió 1 y Euros consiguió 1 también. Al final tenemos un total de 25 títulos conseguidos en 15 años. 10 menos de los que consiguió su padre. Su padre consiguió 35. Ya más adelante les dejo la gráfica. Vamos a nivel individual. Jugó 704 partidos en los cuales anotó 304 goles. Esto le da un promedio goleador del 0,43 goles por partido, muy bajo. Asistencias tuvo 32 y un promedio de asistencias del 0,04, también bastante bajo. Promedio general de estas 15 temporadas, 7,16. Fue goleador al menos en una ocasión, pero no fue el mejor asistente en ninguna. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 5 y Balones de Oro consiguió justamente esos 5 balones. Logró amasar una fortuna por encima de los 146 millones y su valor final fue de 280 millones. Voy a dejarles de fondo una gráfica viendo los títulos de Cristiano Ronaldo, pero pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que Cristiano tiene una carrera un poco más amplia. Estaríamos hablando de algo así como unos, no sé, 22 años. Y aquí solo estamos jugando 15. Además, nuestro bichito estaría en su prime. Dejarme en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Creen que Cristiano Ronaldo Jr. en la vida real superará a su padre? ¿O al menos lo igualará? Déjenlo ahí y también déjenme ahí si quieren ver la carrera deportiva de otro jugador, de otro niño de estos que quieran ver en el canal, chicos. Sin más me despido, poderoso like, adiós.